Buenos días, amigos. Hoy martes 16 de julio de este año 2019. Murió el mismo día que Duarte, Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, el historiador, político, académico, marxista, si se le quiere identificar, Hugo Tolentino Dipp. Y uno de los hombres que defendió uno de los conceptos más polémicos, el de la doble nacionalidad, porque para Hugo Tolentino, los residentes de la isla Hispaniola, somos alas de un mismo pájaro, Haití y República Dominicana. Quizás eso ensombreció un poquito lo que fue su extraordinaria presencia en la sociedad dominicana. A Hugo Tolentino Dipp, que murió a los 88 años de edad, y lógicamente por afecciones, pero todavía con toda la brillantez que le caracterizaba, se le puede atribuir el mayor mérito en la captura y rehabilitación de uno de nuestros líderes históricos. Porque Gregorio Luperón es para muchos el cuarto hombre grande nacional después de los padres de la patria, de los tres padres de la patria, el cuarto gran hombre nacional, el cuarto consolidador de la nacionalidad dominicana. Y tan pronto regresa del exterior, formado allá en las academias europeas, principalmente francesas, gracias a que provenía de una familia y de un padre que tenía una posición muy distinguida en el gobierno de Rafael Trujillo, que lo mandó a formarse y gracias a que él aprovechó esa oportunidad para constituirse en un sólido académico, don Hugo Tolentino Dipp, tan pronto regresa en el 1963, produce el primero de sus libros. Él escribió unas 8 obras, todas muy emblemáticas, casi todas referidas a la historia. La última de ellas, un rescate de la historia de la gastronomía dominicana, porque también incursionó allí, sabía mucho de gastronomía y de cocina, le gustaba eso. Pero este perfil nacionalista de Gregorio Luperón, que Hugo Tolentino se encargó inmediatamente, caída de la tiranía, de recuperar, de rehabilitar, inició una retoma de conciencia a nivel académico y en todos los planos de la importancia de Gregorio Luperón. A este señor tiene que agradecérsele que no dejó que pasara la oportunidad. Inmediatamente concluye la tiranía de Trujillo para recuperar eso. La presencia de Hugo Tolentino en las aulas de la UAS era de tal manera incidente que cuando ese señor pasaba de una aula a otra a dar sus acostumbradas charlas, motivaba un profundo respeto. Hugo Tolentino es lo que se llama un hombre de mucho talento y de mucha autoridad. Marxista, constituyó junto con los hermanos Ducodrey el Partido Socialista, que se constituyó a finales de la nueva versión del Partido Socialista, inicio de la década de los 60. De formación muy sólida, de pensamiento verdaderamente novedoso dentro de la militancia marxista. Devino luego en uno de los principales
colaboradores del doctor Peña Gómez y por tanto se incorporó al Partido Revolucionario Dominicano. Si con alguien don Hugo Tolentino Dit hizo lo que se llama una correspondencia de ideas y de afectaciones, de influencias en toda su carrera política, fue con el doctor Peña Gómez. Ambos se sentían profundamente atraídos en el pensamiento y en la acción, en la teoría y en la acción. Y por mucho tiempo se la calificó de haitianófilo. Ciertamente defendió en gran medida lo que él consideró debió haber sido una solución política y que no la planteó claramente en público, pero que la creía íntimamente. Una solución política que involucrara a las dos naciones. Yo supongo que la añoró también. Por eso fue tan fiel propulsor de la candidatura a la presidencia del doctor Peña Gómez y por tanto su soporte ideológico por mucho tiempo. Se dirá que Peña Gómez no necesitaba de soporte ideológico, pero Hugo tenía instrumentales que le eran de importancia, de ayuda, complementarios a la acción, al conocimiento, a la acción política y al conocimiento del doctor Peña Gómez. Por tanto, conformaron una alianza política de importancia, realmente. No hubo documento, no hubo planteamiento público del doctor Peña Gómez que no estuviera influido por ese alter ego que era su amigo Hugo Tolentino Dit, compañero. A mí me correspondió en tiempo de la Revolución de Abril servir dos instrucciones que mandó el Comando Central de la Revolución a don Hugo Tolentino Dit, jefe político de la resistencia en toda la zona norte. Lora Fernández se nos encargó de llevarle instrucciones. Yo tenía un motorcito y podía cruzar la frontera, el cerco militar estaba involucrado en la guerra de Abril y ahí me llamaban, estaba en San Carlos, en el comando, la avanzada A, y en más de una ocasión me llamaban al comando central, allá en el Conde, y de ahí entonces me daban instrucciones para don Hugo. Don Hugo pasó como boticario en una farmacia de la zona norte y desde ahí dirigía políticamente toda la resistencia. En combinación, claro, con otros líderes que eran los líderes militares. Él era el líder político, en contacto directo con la dirección del Comando Nacional de la Revolución de Abril. Don Hugo, un hombre entonces, por tanto, que no solamente pronunciaba ideas, manifiestos, documentos de importancia, discursos, sino que también era un hombre de acción que se la jugó. Había que ver esos momentos en que su vida corrió grave peligro porque había la decisión del gobierno militar que combatía contra el gobierno constitucionalista de arrasar es sin perdonar la vida a los resistentes a la presencia militar allá en la zona norte, de aquel lado del cerco. Había que estar bien bragado para poder estar en esa lucha. Y don Hugo se la pasó todo el tiempo dirigiendo la resistencia desde el punto de vista político. Y cada vez que se le reclamó, en los momentos históricos importantes, estuvo ahí. Estuvo en primera fila. Productor de ideas, hombre de muy buenos gustos, por cierto, porque además casó con una dama de las familias tradicionales del país. Y eso le permitió también ser aceptado
por las familias del país como un hombre de importancia, un académico, un político prestante. Ese señor estuvo en todos los ambientes sociales, tanto arriba, en el medio y abajo. Y déjenme decirle que el talento y la autoridad de Hugo estaban presentes con su solo asomo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Si de algo, sin embargo, nos cuidamos mucho, que le seguíamos, que con su planteamiento, fundamentalmente sus investigaciones históricas, era precisamente de no dejarnos influir de su pro-haitianismo, cosa que no escondió tampoco. Por eso nos mantuvimos muchos que lo apreciamos, nos mantuvimos a distancia de este influyente y talentoso hombre público que perdimos ayer, luego de dar pero muchísimos servicios al país. Bueno, dicho esto, queríamos significar lo siguiente. El esposo del embajador West, el declarado homosexual que fue embajador norteamericano en la República Dominicana, parece que se llevó consigo muchos agravios que pudo percibir por aquello de que la sociedad dominicana no aceptó que el señor Webster, el embajador norteamericano, viniera acompañado de otro hombre y lo presentara como su esposo. Él sabe muy bien que eso no fue aceptado, fue a regañadientes que nosotros recibimos esa enorme prueba a la que nos sometió el gobierno del presidente Obama, que para una sociedad como la nuestra, todavía no suficientemente incorporada a las nuevas corrientes, a la modernidad, nos resultó un trago amargo. Amargo recibir la presencia de una pareja de homosexuales declarados como representantes de nuestro principal socio comercial en la República Dominicana. Independientemente de los halagos que nos haga el embajador Webster, de los reconocimientos que tuvo que percibir y comprobar de que la República Dominicana es una potente y auténtica nación, autosuficiente en muchos planos, con valores propios para ser una nación como es en este momento, una nación en proceso de superar el atraso en su desarrollo. Pero su mencionado esposo parece que no nos perdonó la poca aceptación y dice que ese desarrollo económico y social que muestra la sociedad dominicana, según publica en un libro, se debe al lavado de dinero sucio proveniente de todos los que sirvieron y se beneficiaron de los gobiernos chavistas. La mayor parte del movimiento económico y social que se observa en la República Dominicana proviene de ese dinero y que por tanto no es legítimo el desarrollo económico y social que hoy muestra la nación dominicana. Sin duda alguna que este señor se fue muy afectado, muy nublado mentalmente, que nos trata de agredir de esa manera. Otras sandeces más se pronuncian en un libro que acaba de publicar, donde él trata de desfogar todo su odio, su resentimiento por una sociedad que él pretendió que lo recibiera de manera normal. Una sociedad que no está preparada para eso. Esos señores debieron ir a Europa, quién sabe dónde, a practicar su homosexualismo diplomático, pero no a la República Dominicana, donde provocaron definitivamente desazón. Y por eso creo yo
que nos trata de afectar, de menospreciar en ese libro que se acaba de publicar y que supongo que muy pocos le darán méritos a esa obra de este señor Satawaki, no sé cómo que, buenos días, don Mozart, ¿cómo que se llama el señor ese? Tiene un apellido como polaco. No sé. De todas maneras, esa afrenta no... Se desahogó el hombre. Se desahogó, se desahogó. Sí, así es, Mozart se desahogó. Se desahogó. Y después de todo... tenía un nudo en la garganta. Ese tenía un nudo, sí, y la tiró. Aprovechó y la tiró. Vamos a ver qué pasa. Las próximas horas son definitorias. Él debe estar guapito con el presidente Donald Trump, que mandó a desmontar toda la bandera del LGTB, de las embajadas. El LGTB. Sí, eso lo mandó a desmontar el presidente de él, Sí. Donald Trump. Sí. Tan pronto llegó. Bueno. Tan pronto llegó, ¿eh? Entonces sus penas y sus angustias y sus rabietas, que la vaya y la lance allá al más alto nivel, desde su propia nación, con su jefe de Estado. Pero yo lo dejo a ellos, no me voy a meter en eso. Sigue, Pedro. Pero para que tú veas, a mí me da la impresión de que, sin embargo, el Brewster, que se reputa como mujer dentro de esta relación. No, pero él mismo dice que el presidente Danilo Medina le dio un trato distinguido, la primera dama también, que él se sintió muy bien con el presidente de la República, ellos se sintieron bien ante los desafueros que él le atribuye a la iglesia, por ejemplo, a las iglesias. No, dice que el cardenal es la misma expresión del infierno, del diablo. López Rodríguez, sí. Hay tanta falta que nos hace. ¿Tú sabes lo que es eso? Bendiciones para López Rodríguez frente a esa afrenta, esa expresión, que esa sí es una expresión del infierno. Bueno, seguimos. Pero esa sí es diabólica. Esa sí es diabólica. Sí, pero seguimos. Ayer el presidente del Partido de la Liberación Dominicana anunció que se presentará mañana en persona frente al Congreso Nacional junto a sus seguidores para dejar constancia, digamos que física ya, de su rechazo a una reforma a la Constitución. Eso eleva, lógicamente, el compromiso de Leonel en esta lucha que tiene por impedir que se reforme la Constitución y se abra paso a una nueva repostulación dentro del PLD del licenciado Danilo Medina. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero lo cierto es que cada vez más se eleva de nivel esa lucha interna en el PLD. El doctor Fernández, en esta ocasión, responde precisamente a una necesidad y es a la de confirmar que tiene masa, que tiene seguidores para una oposición a una determinación que parece existir en el sector de gobierno referido a modificar la Constitución, pero también que tiene músculo para mostrar a la oposición, que ha dejado ver determinada capacidad de movilización, cuando también hizo lo mismo frente al Congreso Nacional el que se reputa de principal líder de la oposición, Rafael Abinader. De manera que aquí estamos en medio entonces, por tanto, de expresiones políticas. Acuérdense que estamos a las puertas mismas de un proceso comicial dividido en dos bandas. La primera en febrero, la segunda en mayo. Y que por tanto aquí se está jugando, como debe saberlo todo el mundo, el poder. Y en esos juegos lo que se hace es adoptar posiciones, mover fichas, iniciar acciones que pongan de manifiesto el poder político que se tiene para poder concurrir a ese proceso, a esos procesos, con suficiente fuerza y voluntad como para ganar la mayoría del pueblo dominicano. Así que todas estas cosas hay que verlas dentro de un proceso, digamos que normal, político.
Lo único que en el caso del PLD eleva la confrontación interna a un nivel que no tiene precedente dentro del PLD. Así que vamos a esperar estos acontecimientos. Es probable que en las próximas horas también el gobierno dé pasos adelante, muestre alguna actitud con respecto a lo que se rumora, que todavía pervive dentro del ambiente oficial el deseo de modificar la Constitución. ¿No es así, don? Sí. Buenos días, Pedro. Yo quiero ante todo unirme al pesar. ¿Tú llegaste a recibir clases de Hugo Tolentino? Por el fallecimiento. Bueno, tuve relaciones muy diversas con el doctor Hugo Tolentino Did, a quien le guardo y le guardaré respeto toda la vida y admiración a don Hugo Tolentino Did. Ni decir lo que significó don Hugo para este país en materia académica, un académico de primerísimo nivel, un intelectual de fuste, un hombre muy comprometido con las mejores causas del país. De él guardo una relación directa porque en mis años de juventud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de lucha entre los grupos, ¿verdad? Él muy bien colocado entre el PRD y las izquierdas, que lo apreciaban y los respetaban, entre el PRD y las izquierdas, y nosotros envueltos ahí en el movimiento de izquierda, en la juventud. En un momento determinado Hugo, con ese talante, con ese perfil, con esa buena imagen, con esa capacidad oratoria, un hombre que llegó a colocarse en los primeros lugares, o sea, gente muy bien vista por sectores importantes del país, insisto, desde la derecha hasta la izquierda, con un gran potencial para haber sido en su momento un gran candidato presidencial en el momento en que pasábamos del proceso de todo del post-trujillismo, ¿verdad? Luego de los años terribles, en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, siempre se tuvo en la mira a un hombre de esas condiciones que pudiera aglutinar a su alrededor al movimiento progresista del país, don Hugo Tolentino Did. Pero eso no pudo ser. El peso específico, sobre todo del doctor José Francisco Peña Gómez al interior del PRD, junto con otros líderes como Jacobo, entre otros, pues prácticamente no dieron paso a una eventual presentación de un hombre con esas calidades del doctor Hugo Tolentino Did, con quien también tuve el honor de tener una aproximación muy buena, porque mi hermano Rafael, en paz descanse, lo acompañó en la vicerrectoría, Hugo siendo rector de la UAS y mi hermano siendo vicerrector administrativo, con una cercanía muy estrecha entre las familias. Entonces desde aquí el primero pasa al alma de Hugo Tolentino, y un gran abrazo solidario para toda su familia, para el PRM y para el PRD, porque en ambas organizaciones, a pesar de la distancia política que se ha generado entre esas dos agrupaciones, lo cierto es que era un hombre de todas esas líderes, con amigos al interior, compañeros al interior de ambas entidades. Así que pasa el alma de don Hugo y nuestra solidaridad para toda la familia. Mira, antes de que termine, cuando don Hugo Tolentino pronunció aquella famosa charla en el alma mater, sí, de la UAS, perfil nacionalista de Gregorio Luperón, ese es uno de los acontecimientos históricos académicos de este país. Hombre, históricos académicos de este país. Muy especial. Una cosa extraordinaria. Concitó la atención nacional. Sí. Y toda la UAS, toda la membresía de la UAS, oyó a este señor, a este académico de fuste, en una acción recuperadora de la memoria histórica de Gregorio Luperón, que la lleva como uno de sus grandes logros. Así es. La lleva a la tumba como uno de sus grandes logros. Bien, por otra parte, señores, siguiendo con la agenda política nacional,
Como anunciaba Pedro, mañana el doctor Leonel Fernández, bueno, va a estar al frente, a ir a firmar el libro, que es iniciativa del propio Leonel Fernández, lo del libro y la firma en contra de una eventual reforma a la Constitución, pues él va a estar allí. Mi lectura de esta iniciativa, de esta nueva iniciativa del presidente Leonel Fernández va en dos direcciones. La primera es que persiste, y para mí es inminente la presentación de la reforma. Si no lo hiciera, si no fuera. Porque no tiene otra razón de ser. Todo este escarceo y todo este movimiento, yo se lo decía ayer. Fíjense que ayer dije, ese movimiento de esos juristas y rueda de prensa para decir y advertir que van a someter a la justicia a todo el que, mediante soborno que ellos demostrarán, si se produjera el sometimiento, que van a someter a la justicia, todo ese tipo de situaciones. Y ahora lo del presidente Leonel Fernández, me dicen a mí que yo no estaba equivocado cuando el viernes pasado dije lo de Pompeo va a pasar así, como la llamada de Pompeo y nada más. Eso no tuvo que en el momento una coyuntura que se manejó político mediáticamente y se le trató de sacar filo, pero al final, como se ha demostrado, no existen razones materiales, objetivas, políticas para que la administración del presidente Donald Trump se ponga en contra de una repostulación del presidente Danilo Medina. Eso no es así. Entonces, esta manifestación de mañana, que va a presidir nada más y nada menos que el expresidente Leonel Fernández, ratifica esa visión que tenemos de que la reforma ha seguido su agitado curso, el proceso, con el silencio del presidente de la República y todo lo que se está manejando o se debe estar manejando, para hablar con mayor precisión, porque yo no tengo información, porque si le digo que tengo información, le miento, yo no voy a mentir. Ahora, lo que uno intuye es que realmente se ha estado trabajando en toda una estrategia dirigida a colocar el camino viable para que el presidente Danilo Medina, si toma la decisión de ir tras una repostulación, no encuentre ese escollo inconstitucional que tiene. O sea, que esos trabajos no se han abandonado. Y esos trabajos no se han abandonado, al contrario. Bueno. Yo pienso que se han ido complementando y dándole respuesta a determinados sectores. Por ejemplo, ayer yo decía, cuidado con eso de Quique Antún. Quique Antún no dijo que está en contra de la reforma. Quique Antún dijo que no, ellos no van a apoyar una reforma a la Constitución solo para habilitar al presidente. Pero yo he dicho aquí que esa reforma no se va a presentar, pero eso era impensable. Pensar en solo una reforma para ese propósito. No, hay otros elementos que se han ido adicionando a eso con mucha inteligencia y con inteligencia política, que es para darle sustento a una reforma constitucional. ¿Cómo cuál? Bueno, esa comparecencia que encabezó el presidente de la Liga Municipal Dominicana con todas las instituciones que tienen que ver con la municipalidad, reclamando todos los municipios, todos reclamando la unificación de las elecciones. Y para eso hay que reformar la Constitución. Bueno, las instituciones, un proceso enteramente institucional, están reclamando cambios en esa dirección, que en vez de 2 elecciones tengamos una sola. Pues para eso hay que cambiar a la Constitución. Pero además, algo que se ha solicitado, que lo han solicitado muchos sectores, sacar al procurador, el Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ese es un elemento que se entiende que desbalanza porque le da mayor poder de discreción y de decisión al presidente de la República de turno. Es de cierto modo trastornador. Por eso, el trastornador, tú lo dices. Bueno, entonces, para eso también hay que reformar la Constitución. Entonces, fíjense que ya estamos hablando de un paquete, no estamos hablando de ir a reformar la Constitución solo para favorecer, para cambiar y quitarle el obstáculo a Danilo Medina, sino se trata de una reforma constitucional que contempla
acciones tan importantes como la de evitar 5.000 millones de pesos, que es lo que está más o menos contemplado para montar cada uno de esos procesos, si son 2 procesos electorales, con todo lo que eso conlleva, 2 elecciones en menos de 3 meses en el mismo año, y por otro lado, el reclamo que se tiene de que se le dé mayor equidad a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces son 3 componentes, un paquete. Por eso yo digo que esto no es asunto de manejarse con emociones, ni de lo que yo quiero o deseo, sino lo que es, hacia dónde conduce este proceso. Y lo igual digo con Leonel Fernández. Leonel Fernández va allí y se la está jugando. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente bien que el único escollo que tiene en el Partido de la Liberación Dominicana para él ser el candidato es Danilo Medina Sánchez. El único. Que me perdonen los demás candidatos, precandidatos con aspiraciones. Pero la verdad es que si no está Danilo Medina, ustedes pueden estar seguros que el candidato deberá ser Leonel Fernández. Parece que Danilo Entonces él, consciente de eso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tratar de ponerle un sello a eso que fue el asunto de la Constitución de la República, para que Danilo no pueda, para que el presidente de la República, Danilo Medina, no me gusta porque el presidente, para el que el presidente de la República no pueda presentarse. Y ya por ahí tendría él su primer gran eslabón en su propósito de tener una 4ª administración de gobierno, una 4ª postulación. Quitar del medio a Danilo Medina, ahí ese es el primer eslabón. Ya después veremos qué pasa con el candidato, los candidatos que se cojan fuera. Pero ese escollo lo quita del camino. Eso es por ahí. Y el otro elemento en la actual coyuntura es que Leonel Fernández tampoco podía permitirse el lujo de que le comieran los caramelos como se lo acaba de comer Luis Abinader. Leonel monta todo este asunto en contra de la reforma. Monta los piquetes estos, incluyendo los motoristas constitucionalistas. Todo ese tipo de cosas. La monta él era y monta su asunto con su firma. Y se la juega y se busca muchísimas situaciones y presiones. Y viene Luis Abinader y de un solo fuetazo se coloca en la cresta de la ola y se coloca como el líder del proceso. Muy bien hecho por parte de él. Entonces fue una iniciativa que nosotros criticamos. Acuérdate que la criticamos, pero tenemos que reconocer que Abinader le dio en la madre. No, además, el político en circunstancias como esta Abinader se colocó, capitalizó. Hasta el momento. Hasta el momento capitalizó eso. Entonces, ¿se va a quedar Leonel Fernández mirando desde el balcón? No. Ahora va allí a medir fuerza. A mostrar músculo. A mostrar músculo y a llevar sus drones. También. Porque Leonel va a llevar sus drones. Para tomar fotografías. Ay, no. No va a tomar sus drones él también. Aunque, cuidado, no lo vayan a acusar. Sí, pero estos son ya por ¿estos son qué? ¿Cómo? Estos están autorizados. ¿Cómo? Autorizados. Todos los drones están autorizados. Aquellos están más autorizados, porque te voy a decir una cosa. Aquello es de seguridad nacional, seguridad del Congreso de la República. Ahí vale todo. Para la seguridad del Congreso vale todo. Que se dejen de tonterías esa gente, esos senadores que yo cuánto, que israelíes, que eso es viendo lo que había, porque van a dejar al libre albedrío que viniera un loco de eso y se metiera en el Congreso y hiciera un lío, ¿no? Porque ahí hay de todo. En ese Congreso se ha demostrado ya de que hay gente que no solo se sube encima de una mesa. Y sacar un arma y tirar y tenemos, presidente, acuérdate que hubo un tiroteo. Y uno que apagó la luz. Y otro que le apagó la luz y tuvieron que llevar foco. Apagó a tiro. Pero cuidado, a un Pacheco que tuvo que decir, bueno, denme un tiro en la frente. ¿Tú no te acuerdas de eso? Ahí se mueven fuerza, gente que se le va de las manos a los líderes. ¿Tú entiendes? Entonces, ese es un proceso que ustedes pueden estar seguros que va, oigan lo que les voy a decir, sigue su agitado curso. Nada de que de Pompeo, no. Sigue su agitado curso.
Y si hay una presentación, habrá una presentación, porque no se puede presentar a la orilla del río, ni en el Palacio de los Deportes. Donde hay que presentarlo es en la instancia constitucional e institucional, que es el Congreso Nacional. Y eso no lo puede impedir nadie. No, Nadie, ni los partidos, ni nadie. Porque son decisiones políticas que están... Son decisiones que tienen que tomarse en ese fuero. Yo quisiera opinar sobre eso, Mozart. En ese fuero, Sí. ¿Tú quieres? No, pero opina, yo no te lo pido. Mira, Mozart. Es importante esto que tú estás diciendo. Y no es el fruto de un deseo. Tú estás analizando solo los acontecimientos. No, porque son acontecimientos que están ahí. Independientemente de que tú los apoyes o no. Estamos hablando de otra cosa. No se puede negar esa realidad. Esa es la situación que está en movimiento. Sí. Ahora bien, yo, ahora sí voy a opinar ya personalmente. Sí, personalmente. Le temo mucho esto. ¿Sabe por qué? ¿A qué? A esta situación que se está dando, la persistencia del gobierno en tomar la iniciativa de modificar la Constitución, que obliga, por tanto, a una reacción de Leonel, que considera que las condiciones actuales, formales, institucionales, les favorecen. Y es verdad. Tú sabes, porque yo creo, primero era una ilusión pretender que Danilo Medina y los demás sectores que están dentro del PLD aceptaran el liderazgo único de Leonel. Ahí se conformaron fuerzas políticas que hicieron resistencia a ese liderazgo único, que en algún momento proyectaba la idea de que iba a ser el gran componedor de esas fuerzas internas para que se produjera lo que se ha llamado una sucesión natural de líderes que fueran a la presidencia de la República por un periodo prolongado, lo que también significaría estabilidad, desarrollo, aplicación de un programa de desarrollo económico, social e institucional de largo plazo, etc. Sin embargo, sinceramente, yo no creía que este era el momento de producir esa gran definición, que es exactamente lo que estamos. Estamos envueltos en una gran definición dentro del PLD. ¿Quién es el liderato, el líder del momento, el máximo del líder? Pero tú sabes que yo no estoy muy seguro, No. de que desde los predios de Danilo Medina se le esté disputando como tal, o restándole dimensión y liderazgo a Leonel Fernández. No, yo creo que se ha dado una coyuntura. Explícame tu visión. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. Entiendo. Yo pienso que siempre en el fuero interior de Danilo Medina y de todo y de su grupo y de la mayoría de su grupo, siempre ha habido un respeto y una admiración. Y una ¿cómo te digo? Convicción de que Leonel Fernández es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. No me digas. Sí, yo creo que sí. Ahora, desde el litoral de Leonel, yo no sé si el propio Leonel Fernández, no lo puedo decir, pero desde el litoral de Leonel, siempre se trató de subestimar a Danilo Medina como líder. Ahí sí. Eso tú lo sentías. Cada vez que Danilo trataba, a Danilo nunca le han reconocido su liderazgo de parte del leonelismo. Yo te voy a decir una cosa. Nunca se lo han reconocido. Ahí eso es el componente. Oye bien. Y no debiera existir duda. Y no debiera existir duda a estas alturas de que son acerca de la habilidad de Danilo Medina y la condición. Espérate. Porque Danilo Medina pudo haber sido muy bien sucesor, a pesar de la generación generacional. Óyeme esto. El sucesor natural de Leonel Fernández, luego de su presidencia en el 96, que para algunos compañeritos periodistas, incluyendo algunos del equipo mediático, les quiero decir que dejen de estar hablando tontería, diciendo que no se puede hacer. Da vergüenza que ahora vemos gente que estamos haciendo causa común con el balaguerato, con sectores oscuros del balaguerato, de la sangre. Ese balaguerato y esa sangre fue la que dio lugar a que el presidente Leonel Fernández llegara al poder. También y el PLD. Política se nos pero te quería poner esa. Quería poner esa. Espérate, no sé por qué te lo digo. Espérate, Mozart. Pero déjame decirte. Sí. Leonel Fernández y Danilo Medina
conforman una unidad. Una unidad que era en su momento de acero. Hacia que yo la veía en el tiempo. Espérate, en el tiempo. Recuerda que cuando a Danilo se le presentó la oportunidad de ser el candidato en aquella ocasión para el 90 para acompañar a Juan Bosch, él se negó. Él dijo, no, yo creo que la persona debe ser Leonel Fernández, que ya se perfilaba desde hace tiempo, con tanto brillo, con tantas condiciones, que lo reconocían todo, incluyendo el propio Danilo Medina. Y Danilo desde ahí hasta el 12 se puede decir. Hasta el 12 no, hasta el 2008, que fue cuando hubo el problema con la reelección de Leonel Fernández. ¿Qué fue Danilo Medina? El soporte, el hombre, el componedor, el sustentador del liderazgo y de la presidencia de Leonel Fernández. Eso fue todo el tiempo, y lo hizo con empeño, con esmero, con entusiasmo. Con entrega. Con entrega. Danilo se entregó a esa causa. Así es. Con Leonel Fernández. Yo lo vi. Y nunca puso en duda ese liderazgo, Pedro, nunca. Bien, pero ahora lo que hay es simplemente que lo que no se ha querido reconocer es una coyuntura que se ha dado. Una coyuntura entre esos dos colosos de la política y entre esos dos líderes nacionales ya. Porque el liderazgo incipiente de Danilo Medina se robustece con su gestión de gobierno. Sí, eso es indiscutible. ¿Entiendes? Sí. Es con su gestión de gobierno que se robustece. Mira, Mozart, eso es ese liderazgo de Danilo Medina. Pero no ha puesto él nunca ha puesto en duda el liderazgo de Leonel. Es que no es verdad, Pedro. Ese no es el pleito. No, yo no estoy hablando de... Eso no es el pleito, porque el posicionamiento de Danilo Medina al interior del partido también viene dado de la mano con su gestión brillante. Y porque esa pequeña burguesía, ¿qué es lo que hace? Acomodarse. Déjame decir, lo dijo el propio... Leonel Fernández no habló del papelín, de quiénes son los que manejan y los presupuestos y la cuestión. No lo dijo. No, ahora hay una lucha por la candidatura presidencial, Pedro. Sí, pero esa lucha está en el borde mismo de la división. Ah, bueno, sí. Entonces, pero es el poder, Pedro. ¿Qué es lo que se está peleando? No. Bueno, es que yo creía, Mozart, para concluir, porque yo no he concluido lo que quería vertir sobre el planteamiento tuyo. Yo lo que quería referir nada más el evento, lo de mañana, ¿no? Sin entrar en consideraciones, pero para entrar en consideraciones. Sí. Hay que entrar en consideración. Nosotros no nos podemos quedar. Pero entonces, como entrar, yo quisiera entonces para no sentirme que me quedé con un juicio que tengo por sabido en mi interior. Otra cosa, tiene que compartirlo. Yo creo que ese momento no había llegado todavía. Yo creo que la presencia y liderazgo de Danilo se ha fortalecido considerablemente. Si le sumamos a su primer gobierno que es exitoso, en líneas para mí insospechadas, y que me han incluso me han sorprendido favorablemente. Así es. Yo le tengo, por tanto, un reconocimiento al presidente, pero para mí, el hombre historia, el hombre que debe impulsar el desarrollo y modernidad del país es Leonel Fernández, porque tiene la visión amplia. Pero para eso no tiene que ser presidente de la República. Porque tiene la visión Pero para amplia. eso no solo tiene que ser presidente de la República. No solo. Puede hacerlo desde su curul. Espérate, desde su partido también. El juicio. Entonces, eso es así. Bajo ese planteamiento yo creía que esta confrontación que iba a llegar, porque el liderazgo... Es la lucha por el poder. Ahí no hay lucha de liderazgo. Debió postergarse para el futuro. Que aquí, como fue planeada la cosa, se presentó el 19 de marzo del 2015, es que en esta oportunidad le correspondía a Leonel Fernández. ¿Pero por qué? Porque así lo dice la Constitución, Mozart. Así lo prohíbe. Ya no nos da tiempo. Ya lanzaste eso ahí, que está fuera incluso del contexto en que estamos manejando. Lo dice las oportunidades institucionales. No, porque habría que modificar la Constitución para abrirle las puertas. Bueno, pero... A Danilo, ¿tú te imaginas lo que es? No. ¿Tú te imaginas la prueba institucional? Sí.
política, ¿qué eso significa para una nación? Una prueba. Los efectos que eso puede tener. La misma prueba que tuvo. Eso es, la misma prueba que se tuvo cuando Leonel Fernández se puso de acuerdo con Miguel Vargas Maldonado para cambiar la Constitución. Eso es sumamente Eso es así, riesgoso. eso se cambia. Eso es sumamente no vamos a discutir eso. Bueno, pero no aquí hay un institucionalista y abogado. Bueno, se llama Orión Mejía. Sí, lo único que quiero decir es que a propósito de eso, volvió a disminuir el índice de la República Dominicana en su combate al hambre, mientras creció en el 2017 y 18. Creció el hambre en América Latina, aquí decreció. Contrasta con la situación general de América Latina y el Caribe. De la conducción, sí. Del gobierno. Dice las Naciones Unidas que la proporción de la población subalimentada pasó de 10,4 en el 2017 a 9,5 en el 2018. Y eso se ha mantenido año tras año porque ya en el 2017 el hambre aumentó en Latinoamérica, que figuró, la República Dominicana figuró entre los 4 países donde disminuyó, según el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Eso fue elaborado por la FAO. Otro componente y otro desmentido a quienes dicen que aquí no ha habido cambios importantes en materia de combate a la pobreza y a la desigualdad. La realidad se les resta. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Orión, hablamos muchísimo de don Hugo Tolentino. ¿Tú llegaste a tener algún contacto con él en las aulas, en la UAS? No, en la UAS no, en la política sí. En la política sí. Ay. Primero a favor y después en contra. Así es, así es la vida. Pues, pero lamento mucho la muerte del doctor Tolentino, un gran intelectual dominicano. Muy afectado. Un gran intelectual. Y a él y a toda su familia, pues ya le dieron nuestro más sincero pésame. Mire, Pedro, el ponerse uno a irse a la distintos carruajes que hay ahora, puede ser que al que quiera que se meta uno de los dos, o de los tres, o de los cuatro, cada quien tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que pasa es que quienes hemos estado en la vida nacional, en distintos escenarios históricos, en nuestra generación, yo digo nuestra generación, sería una pena terminar de mala manera. Eso yo lo quisiera decir. Yo también. Pero no quiero yo, en el caso tuyo tú has hecho un juicio de valor ya muy específico, pero yo quisiera todavía llamar la atención de la formación que nos dimos todos de Juan Bosch, que fue el espíritu de partido. O sea, yo no hay forma de que a mí me saquen de ahí, porque yo tengo una formación, Pedro, yo estoy formado así. Yo estoy formado con el todo, con el cuerpo. Yo no estoy formado con las partes. Y la vez que se cometió ese error fue en 1979, cuando una parte casi mayoritaria del PLD renunció del partido en desacuerdo con política del profesor Juan Bosch. Y resulta que la historia dijo que estábamos equivocados, porque hay que ver los acontecimientos, la praxis histórica, hay que verla en un largo tendido y no en un escenario coyuntural. Aquí nosotros hemos hablado de eso, hemos señalado cosas que son evidentemente puntuales, despojándonos de nuestros sentimientos, incluso sentimientos propios de la naturaleza del nivel de desarrollo político que tiene nuestro pueblo y nuestra dirigencia política, que son los afectos personales, los afectos de grupo, las conveniencias. Si yo estoy en el gobierno, yo estoy muy convenientemente y yo estoy con la reelección o con lo que sea. Si no estoy en el gobierno y estoy pasando como algunos amigos que tienen unos exabruptos infantiles, entonces yo soy el patriota más fuerte y yo voy para la calle, hasta que me resuelva mi problema personal. Cuando me resuelve mi problema personal, se acabó todo. Ya la patria está pagada y curada. Así mismo. Entonces, sobre eso uno tiene que tener... Y yo no digo que no sea legítimo, porque en un país, eso me lo explicó a mí Juan Bosch, a este caballero que está aquí. Uno de los orgullos más grandes que yo tengo es decir que yo fui mandadero de Juan Bosch. Yo hacía lo mandado a Juan Bosch durante 2 o 3 años.
Y creo que ha sido el oficio más noble más virtuoso que he tenido. Entonces, Juan Bosch una vez, en mi organismo, estoy hablando ahora cuando yo militaba políticamente, no estoy hablando como periodista ni comunicador. Yo pertenecía a un comité de base, que era el comité de base número 9 del Comité Intermedio Rafael Tomás Fernández Domínguez del barrio Capotillo. Capotillo. Y nosotros no había forma de ponernos de acuerdo, nunca. Ya al final era tal que teníamos en el organismo, éramos un comité, tenía 5 personas, porque era un comité de dirección. Sí. Acuérdate que los otros eran circulistas, teníamos cada uno un círculo de estudio y los circulistas tenían comité patriótico y popular, de manera que todos éramos dirigentes y dirigentes con muchas responsabilidades. Para decirlo, yo por ejemplo vendía 50 periódico Vanguardia semanal, además de trabajar en Vanguardia del Pueblo. Es decir, era redactor de Vanguardia del Pueblo y tenía la responsabilidad de vender, de trabajar, pero no era venderlo, era que esas 50 personas tú tenías que tener el fin de semana para tú discutir con ellos como si fuera la atalaya esa de los evangélicos, todo el contenido del periódico, especialmente las páginas centrales con los artículos de Juan Bosch. Y para que la gente entienda, tú eras profesional de la política. Además ya yo estaba, no, pero además... Incorporado al trabajo yo diario. Era activista nacional 24 horas en 24 horas. Entonces, en el barrio La Sursa, yo tenía que hacer marcas. La gente cree que no, tú que conoces La Sursa. En La Sursa hay tantos callejones que te va a perder. Entonces tú tenías que decir, aquí adelante hay tal cosa, la casa es, la casucha es amarilla, para poderte doblar un callejón donde tiene un lector del periódico. Entonces, en ese organismo nosotros no nos poníamos de acuerdo. ¿Quiénes eran los miembros del organismo? Había Ruiz, que murió, Ramón Ruiz murió, se quedó un militante del PLD de muchos años, murió en Estados Unidos. Teresa, Ruiz era dentista, con su consultorio y su cosa, ¿no? Teresa, profesora del Liceo Capotillo. Había uno que era dirigente de Fenticón, Federación de Trabajadores de la Construcción. Estaba yo, que era periodista, Nobel y estudiante, y qué sé yo cuánto. Y había, si me acuerdo del otro, y estaba Abreu, Rafael Abreu, que era... No, pero Rafael Abreu no es el que ustedes creen. Él tenía una zapatería, una fábrica de zapatos mediana. Entonces eso éramos los 5. No había manera de ponernos de acuerdo. Siempre había en el acta una nota disidente, que eso era democracia. No estoy de acuerdo, que se haga contar en acta. Compañero Orión, respecto a esto, señala que no está de acuerdo por tal y tal cosa. Contaba en acta. Eso era democracia, centralismo democrático. Le digo yo a don Juan, cuando él estaba muy conversador, compañero presidente, mire, en mi organismo tengo un problema. Yo era el secretario general del organismo. No hay forma de que nos pongamos de acuerdo y parecemos una selva peleando, no hay manera. Pues don Juan no solamente escribió 2 o 3 artículos sobre la pequeña burguesía respecto a esa conversación, sino que me hizo una explicación muy sencilla sobre la naturaleza social dominicana. Él dijo, si estamos en Italia, la familia que hace, me dijo, embutido, todos van a estar vinculados a la industria del embutido. Y el que nace obrero en Italia tiene la naturaleza propia de la clase social de los obreros. La razón, aunque la sociedad es tan desarrollada que el obrero tiene carro, que el obrero vive en donde vive el burgués, en el mismo edificio, que pasa esto, que lo otro, pero su naturaleza, siempre cuando haya algo de los trabajadores, tú lo verás él adelante. Porque la clase obrera es una clase que se ha desarrollado y en sí misma y para sí, es decir, también de conciencia, lo mismo que la burguesía. Entonces, y eso se manifiesta hasta con el aprovechamiento del tiempo, me explicó eso, el tiempo. Los obreros saben, por su propia naturaleza, que se levantan a una hora siempre, que trabajan, que tienen cosas, y tienen un dominio hasta del tiempo, tienen un dominio de la conciencia, y los burgueses también. Entonces hay conciencia de clase, de burguesa y conciencia de clase de los trabajadores, y hay gobierno, hay la burguesía gobernante. Aquí no. Entonces me estuvo explicando lo de nosotros los pequeños burgueses, todas esas cosas. Ustedes no se ponen de acuerdo porque ustedes tienen universos diferentes, porque ustedes no hay forma. La única manera que a ustedes se les puede unificar es con los métodos de trabajo,
con las reglas del partido, no con la ideología, porque ustedes no tienen, aunque ustedes crean, no tienen ideología. Como norte. Uno no puede decir, yo soy de la clase obrera. ¿Qué clase obrera? Tú pequeño burgués. En la vida, en la práctica. El otro, al final, lo que está pensando es que si su zapatería vende mucho. Por cierto, yo no sé si está vivo o no, encontramos en su casa la mayor parte de los periódicos porque él podía pagarlo. Ay. Lo dejaba ahí, decía, sí, yo lo daba los informes. Pero el revólver de él lo prestó al partido. Con ese era que se chequeaba el partido, con el de Rafael Abreu. Entonces, ahora uno está mejor profesionalmente. ¿Qué hago? ¿Me acomodo? ¿O le explico lo que Juan Bosch nos enseñó a toda una generación? Lo que leen en los libros de Juan Bosch sobre la historia social dominicana, sobre su nomenclatura. Pedro, estamos en lo mismo. El Partido de la Liberación Dominicana durante 20 años ha transformado. Hay dos partidos, un partido y un líder que han transformado el país. El Partido de la Liberación Dominicana, su gran maquinaria de todos los dirigentes que fueron a ocupar puestos desde pequeños puestos hasta los ministros, hasta el presidente de la República, transformaron el país. Y el otro fue el presidente Balaguer solo, porque tú no puedes decir que el Partido Reformista era una maquinaria política, era una maquinaria electoral. El PLD no era una maquinaria electoral, aunque se comporta ahora como degenerando como una maquinaria electoral. Pero la idea era siempre, mira, oleaje en las infraestructuras jurídicas políticas. La reforma a la justicia, la reforma a todas las instituciones democráticas, hasta llegar a la Constitución de la República, ¿o no? Para ponerte. Luego, toda la infraestructura física conveniente para el país. Aeropuertos, autopistas, carreteras secundarias, presas, todo lo demás. Eso también lo tuvo primero el presidente Balaguer, las presas, obras importantes, la autopista Duarte, etcétera. Hoy, 20 años después, lo hemos explicado, Pedro, cuando mataron a Trujillo, cuando ajusticiaron a Trujillo, el Producto Interno Bruto, toda la riqueza contada al día o al año que ajusticiaron a Trujillo eran menos de 3.000 millones de dólares. No, 975 millones de dólares. Al día de hoy, bueno, con la gran crisis, quiero sí subrayar eso, con la crisis del año 2002-2004, el Producto Interno Bruto estaba en 23.000 millones de dólares y terminó en 19.000 millones de dólares. Y se agregaron, retornaron a la pobreza y a la pobreza extrema 1.4 millones de personas. Y el país quedó en estado de default. Que hubo que, y lo hemos dicho tantas veces, hubo que juramentar el gabinete del presidente Fernández en la transición y darle calidad para que pudiese negociar con el Fondo Monetario Internacional ante la grave crisis que teníamos, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, desde 2004, que estaba en las condiciones que te acabo de decir hasta ahora, está en 84.000 millones de pesos. ¿De dólares? Eso quiere decir que hay acciones de un partido a través de dos líderes. De un partido a través de dos líderes. Así ha sido. Yo quisiera subrayar eso, porque los líderes, en el caso del pensamiento bochista, incluyendo el propio liderazgo de Juan Bosch, nunca estuvieron por encima del partido, ni deben estarlo. El partido está primero. Juan Bosch decía, el partido hay que cuidarlo como niña de propios ojos, decía Juan Bosch. Y decía que cuando se trabajaba por el país había que levantarse lo más temprano que se pueda, trabajar hasta que no quede fuerza para seguir de pie. No para robar ni para hacerse de cuarto, ni nada. Juan Bosch decía lo otro. Lo que pasa es que para eso hay que desclasarse. En la medida en que nosotros tenemos jipeta, apartamentos en sectores residenciales, segundas viviendas, y vamos bien, propio de la naturaleza del país, no, o sea, como profesionales, cada quien y cada cosa. Si nosotros no tenemos conciencia, solidez de la conciencia, lo que hacemos es que degeneramos la conciencia.
Por eso que estos tres que estamos aquí decimos, no, nosotros tenemos que seguir luchando para que la pobreza se erradique. Nosotros queremos seguir luchando por la seguridad social. Nosotros queremos seguir luchando para que se conjure el déficit de vivienda. Para que el suroeste se incorpore al desarrollo. Nosotros, ¿por qué? Porque la revolución no puede ser una revolución personal ni familiar de cada quien. Entonces, este comentario que me venía con mucha emotividad para decirlo, es por lo siguiente también, y yo creo que el entrevistado que vamos a tener ahora, Freddy Pérez, viejo militante y dirigente del PLD, debe estar conteste en esto. Nada se puede pasar en este país, en ninguna sociedad, si previamente no están dadas las condiciones materiales para que ocurra un acontecimiento de carácter político. Es decir, fue el señor Abinader a la feria. Es la prensa que dijo que era la cosa del otro mundo, que había miles de gente, que se había vuelto todos. Si yo tuviera la oportunidad de decirle a mi gran amigo, apreciado amigo, muy apreciado amigo, Leonel Fernández, yo le diría, no necesita usted estar ahí. Yo le diría, no necesita usted estar ahí. Ese no es un acontecimiento de tal naturaleza para que una figura de su estirpe esté ahí. Yo le diría. Eso es nada. ¿Por qué? No va a pasar nada en el país, porque la gran masa del PLD y de la gente, no es verdad que son la clase obrera de Italia de que habló Juan Bosch, ni la burguesía de Italia. En el momento que Danilo y Leonel intercedan a los intereses de 6, 7, 8, 10 familias pudientes, altamente pudientes de la República, inmediatamente la embajada activa su resorte. Y por eso los intentos de ponerle a Abinader el traje de Juan Guaidó. Por eso fue que José Rafael Abinader la primera vez dijo, yo voy para la feria, yo voy a encabezar la cosa, y no fue, porque estaba esperando el asesor que tiene aquí hoy, el que está en República Dominicana, el señor Judy Giuliani, que es el que estaba haciendo todos los esfuerzos de otra naturaleza en Estados Unidos para que se produjera la llamada de Pompeo, junto con un sector que, a pesar de que es conservador de la oposición política, tiene relaciones con el sector liberal del Congreso de los Estados Unidos. Y por eso es que le dijeron, usted va a encabezar la marcha, porque aquí hay una venezolanización de la política. Pero como un empresario no tiene que analizar la política, dijo, oh, magnífico, yo voy a ser el líder, muy bien, vámonos para la feria. Y cogió para la feria. Pero resulta que para que haya un traje de Guaidó, tiene que haber un traje de Nicolás Maduro aquí. Y yo muy humildemente digo, no le cabe el traje de Nicolás Maduro al presidente Medina. Pero tampoco le cabe al presidente Fernández. Tampoco. En esa anatomía no cabe un traje de esa naturaleza. Claro, no. Porque lo han demostrado los dos. Por supuesto. En más de un periodo de gobierno. Lo han demostrado los dos. No le pueden poner ese traje. Y si alguien no se pone el traje en la conducción del Estado de Maduro, no se lo pueden poner en la oposición de Guaidó. Eso es un simple análisis que uno tiene que hacer. Por eso yo digo, otra cosa, todos los conflictos, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, desde el caso de Corea, de todo. Corea tiene 56 años en estado técnico de guerra y están ahí en Corea del Norte. El estado de guerra no se ha levantado. Quiere decir que todos los conflictos, por grave que sea, tienen una solución. Y quiere decir que nadie puede agravar o mejorar un conflicto al margen de las condiciones materiales de la economía. Si aquí hubiese una crisis económica, ya hace tiempo que estuviéramos comiéndonos los unos con los otros. Hace tiempo que el 94 hubiera quedado pequeño. En popa va la economía. Hace tiempo que el 94 hubiera quedado pequeño. En popa. Pequeño, la crisis del 94. Pero aquí la economía en condiciones generales está normal. Por eso es que la embajada y las familias están, que hablan con Leonel, que hablan con Danilo, que miren a ver lo que ustedes van a hacer, que denle para allá, que denle para acá. Si se pierde la naturaleza del Partido de la Liberación Dominicana, le quiero decir a los dos buenos amigos, muy buenos amigos, al presidente Danilo Medina y al presidente Fernández, la historia lo va a culpar a los dos. Y va a pasar lo de la novela del Gabo,
99 años después, frente al pelotón de fusilamiento, José Aureliano Buendía se acordó de lo que estaba pasando. O sea, la historia es muchos años después, y en eso Juan Bosch era cuidadoso. Juan Bosch todo lo que hizo, lo hizo para que la historia lo recordara de la manera que él quería. Y digo lo último, lo repito, que lo he dicho. Juan Bosch nació en 1909. Volvió a nacer en 1935, cuando compiló las obras de Eugenio María de Hostos, ¿correcto? Murió el 1 de noviembre del 2001 y va a volver a morir cuando dividan al PLD. Mire, señores, con nosotros está el ingeniero Freddy Pérez. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Es ministro de Obras Públicas en los gobiernos del PLD y actualmente coordinador general del sector externo que promueve la candidatura de Leonel Fernández. Es también un aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Ah, sí. Entonces, con ese señor que vamos a hablar, un momentito, amigo de nosotros. Amigo nuestro. Es el principal título, dale, que es amigo de nosotros. ¿Tienes algún problema tú? ¿Te sientes mal? No. Vámonos, ¿te sientes mal? No. Vámonos a buscar. Vamos para adelante. Gracias por compartir con nosotros estos momentos para estar enterados de las informaciones que ocurren en otros lugares. Así que pasamos de inmediato a las noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro, en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica. Un extranjero que entre o intente entrar en Estados Unidos a través de la frontera sur, después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a Estados Unidos, no es apto para asilo, señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que estará en vigor hoy. La normativa fue presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional. La orden se da a conocer el mismo día en el que estaba previsto que el presidente guatemalteco Jimmy Morales se reuniera con su colega estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, entre rumores acerca de la posibilidad de firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro para los migrantes que buscan el asilo en Estados Unidos. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó la noche del domingo un amparo provisional para que Guatemala no sea convertida en un tercer país seguro para migrantes. Un misil aire-aire, fusiles de asalto, metralletas, pistolas. La policía antiterrorista italiana ha incautado un auténtico arsenal de guerra que podría haber acabado en manos de los rebeldes prorrusos en Ucrania, en el marco de una macrooperación contra grupos radicales de extrema derecha en el norte de la península transalpina. De fabricación francesa. El misil aire-aire pertenecía al ejército de Qatar y no está claro cómo acabó en Italia. Algunos fusiles de asaltos pertenecían al ejército austriaco. En la operación han sido detenidas 3 personas, 2 italianos y un suizo. Entre los primeros se encuentra un exfuncionario de aduanas. Según las autoridades italianas, la investigación sobre el apoyo de la extrema derecha italiana a las fuerzas separatistas prorrusas de Ucrania comenzó hace más de un año y se centró en una serie de grupúsculos radicales estrechamente relacionados con los grupos ultras de la Juventud de Turín. En los últimos 3 meses, la operación se aceleró. Además de las armas de guerra, las fuerzas del orden han incautado abundante propaganda de extrema derecha y de una amplia colección de objetos propios de la iconografía nazi. Una mantarraya gigante con varios anzuelos de pesca enganchados debajo de uno de sus ojos parecía pedir ayuda a 2 buceadores que se le habían acercado y esperó pacientemente hasta que uno de ellos terminó de quitárselos. El fotógrafo submarinista Jake Wilton se encontraba buceando en la costa occidental de Australia, cuando el enorme pez de 3 metros de envergadura, con sus aletas extendidas, se acercó hasta él, según muestran las imágenes. A menudo guió a buzos en la zona y pareció como si ella me hubiera reconocido y confiara en que la ayudaría, señaló Wilton. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.